Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy me voy a encontrar con una leyenda del fútbol, tanto en la cancha como fuera de ella. Solo puedo decirles esto: campeón de la Champions League en 2001, le hizo un gesto al seleccionador nacional que simplemente no se hace. Y fue el primer jugador en recibir la tarjeta roja por doble amarilla. Por eso me pregunto, ¿qué hace en realidad? Y ahora está aquí conmigo Stefan Effenberg. Estoy muy emocionado. Nos conocemos desde hace más de 10 años. ¿Tanto tiempo ya? Sí, cuando vencí a tu esposa en la final de Promi Big Brother. Cierto. Sí, de nuevo, mis felicitaciones por eso. Tú tienes un título de la Champions League y yo tengo Promi Big Brother. Genial. Sí, exacto. ¿Qué hay para hoy? Oye, acabamos de terminar los preparativos para el Doppelpass. Nuestro experto, nuestro querido Stefan Effenberg. En un momento vamos al maquillaje, Berton. ¿El maquillaje tarda mucho o el rey necesita más tiempo? Florian, definitivamente tarda más. Conmigo es realmente rápido. O sea, tal vez te tome un minuto. ¿Porque no te gusta o porque todo simplemente porque no lo necesito? Ok, sí, claro. Entonces, entremos y cuéntame. Tú cambiaste a un club profesional muy tarde, ¿verdad? Leí que fue a los 18. No, a los 17 firmé mi contrato profesional. Sí. En Borussia Mönchengladbach. De hecho, tuve que jugar un año más en juveniles ahí. Ah, bueno, llegaremos a eso más tarde, ¿no? Exacto. Y el chico inocente directo a la profesión. Por supuesto. Entonces, no tan tarde. No, algunos ya están en un club profesional desde los 12 años. Eso no existía antes, ¿verdad? Esos centros de formación, sí. Donde ya los reclutan con 12, 13 años, como dije. Eso no existía antes. Antes, otras pruebas eran decisivas, sobre todo en Duisburg, en ese torneo de selecciones regionales que jugué. Ah, Exacto. había alguien ahí que dijo, oh, ese chico es bueno. Había alguien ahí que tú también conoces. Entre otros, era Jupp Heynckes. Oh, Exacto. máquina. En ese entonces, entrenador del Mönchengladbach. Y luego llegó el periodo de prueba, 5 días. Y en esos 5 días tienes que mostrarte y demostrar lo que vales. Ah, está bien. Hablaremos de eso en un momento. Ahora vamos a entrar. Hace bastante frío. ¿Con qué frecuencia vienes aquí al Doppelpass? Cuando hay un torneo, como este año con el Mundial, son unas 40-45 veces. Tenemos el programa todos los domingos. Es divertido, porque hoy estuvimos aquí muy temprano. Exacto. Cuando solo hay Bundesliga, sin Eurocopa ni Mundial, entonces son, puedes calcularlo, unas 35, 36 veces, porque tienes 34 jornadas. Tienes la primera ronda de la Copa y la final de la Copa, que también contamos, y entonces llegamos a 36 sí. Pero que ahora estés ahí cada vez es algo relativamente nuevo, ¿no? Antes solo estabas ahí de vez en cuando. Sí, pero ya estoy en mi 5º. Sexto año. Creo, de forma permanente. Antes era realmente cada 2 o 3 semanas, normalmente. Pero entonces, Sportains decidió tener a un experto fijo. Y la elección recayó en mí. Y es divertido. Esa es la condición básica. Sí, allá atrás está el estudio. Exacto. Los fans ya están ahí. ¿Qué tan pesado sería ahora si simplemente te dejara ahí? Entonces, ¿no vendrían todos de inmediato? Lass uns lieber links machen. Aunque siempre es muy agradable y simpático. Ya hablamos de este tema antes. Antes no había academias ni nada parecido. Los cazatalentos venían al entrenamiento de los de 12 años y decían, él ya tiene algo. Exacto. Antes realmente tenías que jugar esos torneos con tu federación regional. Yo en ese entonces jugaba para Hamburgo. Y las federaciones regionales se reúnen una vez al año en Duisburgo para esta Copa de Selecciones Regionales, donde participan Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Baviera, Berlín, Hessen. Y ahí se juega un torneo muy grande. Antes, realmente estaban todos los cazatalentos de los clubes, observando todo. Como dije, en ese entonces no existía realmente el Centro de Alto Rendimiento Juvenil, el NLZ como tal. Eso se desarrolló hace... no me dejes mentir, creo que hace 10 años, o hace 12 años se empezó a implementar. ¿Cuándo te diste cuenta como persona de que podías jugar un poco mejor que los demás? Mira, cada jugador está bendecido con talento. El talento es muy importante, pero mucho más importante que el talento es la voluntad. Trabajar duro, trabajar aún más duro, la voluntad de invertir más. Incluso más allá del entrenamiento normal, y ahí es donde está la diferencia. Entonces, si tienes 2 jugadores con el mismo talento, pero yo tengo más voluntad,
La probabilidad de que algún día llegue a jugar en la Bundesliga será mucho mayor que la de aquel que solo confía en su talento. Y esa es la diferencia. Como dije, todos tienen talento. Te voy a dar otro buen ejemplo. Mi hermano es 1 año y medio mayor que yo. Él tenía mucho más talento que yo. Pero llega un momento, cuando tienes 14 años. O 15 también llegan las chicas. Las chicas entran en juego. El fin de semana, el viernes, salimos. Pero el sábado tenemos un partido. Sí, no importa. Yo puedo con eso. Igual salgo el viernes. Y ahí es donde se diferencia. Me siento como tu hermano. Así era también para mí. Sí, puede ser. Puede ser. Sí, entonces solo me tomo 3 tragos. Así todavía puedo jugar el sábado. Eso no va a funcionar. Igual que ustedes con PlayStation o Xbox. Nosotros no teníamos eso antes. Esa es una gran diferencia. También es un peligro para los jóvenes de hoy. Nosotros teníamos un balón y salíamos afuera. Salíamos sin importar el clima, solos o con amigos, y jugábamos fútbol frente a la casa. Eso ya no se puede hacer hoy en día, ni en la cancha, ni en ningún lado. Y ahí es donde se nota la diferencia. Invertir ese tiempo de verdad, mejorar aún más y trabajar duro en ti mismo. Yo crecí en Hamburgo, en Oxenzoll, no sé si lo conoces. Ahí estaba antes el campo de entrenamiento del HSV. En ese entonces, el HSV tenía a Manny Kals, Felix Magath, Horst Rubisch. Era un equipo de clase mundial. Iba una vez por semana al entrenamiento, veía la sesión de entrenamiento. Ernst Happel era el entrenador en ese entonces. Observaba qué hacían, cómo lo hacían, y luego cuando regresaba a casa, lo practicaba yo mismo. ¿Cómo eras en ese entonces? Eso fue como a los 9, 10, 11, 12, 13 años más o menos. Ya a esa edad, de hecho. Y luego empecé a entrenar realmente de manera intensa a los 12 o 13. ¿Y a esa edad ya tenías claro que querías ser profesional? ¿O simplemente pensabas, sí? Diría que ese era mi sueño. Para mí, por supuesto, era importante que en ese entonces jugara para esa asociación estatal de Hamburgo. Yo era el capitán del equipo. Fuimos a Duisburgo y ganamos ese torneo. Ganar ese torneo con Hamburgo es más o menos como si Augsburgo se convirtiera en campeón de Alemania. O sea, completamente. Estábamos totalmente... desfavorecidos. Pero siempre, de alguna manera, nos las arreglamos para imponernos contra los grandes. Baviera, Hesse, Baja Sajonia. Siempre salimos adelante. Estuvimos en la final, e incluso ganamos la final. Y ahí estaban, en ese entonces, Jupp Heynckes y Wolf Werner, que también estaban presentes y observando. Y después me invitaron a hacer una prueba. ¿Algunos de tus futuros compañeros ya estaban en ese torneo? Sí, también estaban ahí. Lo que realmente me llamó la atención en ese momento, justo después de que ganamos, fue el anuncio de quiénes serían invitados al próximo entrenamiento de la selección nacional juvenil. Y luego leyeron los nombres, y había creo 5 o 6 jugadores nuestros. Pero el mío no fue mencionado, y eso fue una decepción muy dura. En ese entonces, entre otros, Bertie Vogts también era responsable. Y luego, como dije, leyeron 5 o 6 nombres, y todos así. Sí... menos el mío. Y entonces, eso fue una gran decepción, y tampoco fue un buen viaje de regreso de Duisburgo a Hamburgo en ese entonces. Y luego, creo que solo pasaron 2 días, y sonó el teléfono en nuestra casa. Mi mamá dijo, aquí hay un señor Wolf Werner al teléfono. En ese entonces, era el entrenador asistente de Jupp Heynckes, de Borussia Mönchengladbach. Baja un momento. Y entonces bajé. Todavía era teléfono fijo, no había celular. Me pregunto de dónde sacaron el número. Ellos lo consiguen a través de la formación en Hamburgo. ¿Todo eso está registrado? Lógicamente. Sí, nos gustaría invitarte la próxima semana a una prueba de 5 días. De lunes a viernes. La llegada es el domingo. Y el lunes por la mañana, a las 10, empezamos con el entrenamiento, con los profesionales. Y esa fue, por supuesto, mi oportunidad. La oportunidad de mi vida. En ese entonces tenía 16 y medio. ¿Eras consciente de eso? Sí, yo era consciente de eso. ¿Sí? Sí, yo era consciente de eso. Solo que no quiero decir que sea un problema, pero había otros 5 ahí, de otras federaciones estatales. Uno de Baden-Württemberg, uno de Baviera. Creo que incluso uno de Baja Sajonia. Y entonces juntaron a 5 jugadores de mi edad, más o menos, para esa semana de prueba en el Borussia Mönchengladbach. Ahí entrenamos. Lunes, martes, siempre con los profesionales. ¡Bum, bum, bum! Y el viernes, después de la última sesión. Sí. Y luego estábamos los 5 sentados en un sofá.
Atrás estaba Grashoff, que en ese entonces era presidente, Jupp Heynckes como entrenador, Wolf Werner como asistente técnico. El martes, los primeros dos dijeron: «Oh, vamos al casco antiguo de Mönchengladbach». Sí, te ríes. Y ese es exactamente el punto. Y luego, en la noche, se fueron al centro histórico. No tengo idea. Yo les dije: «Me voy a mi cuarto a dormir». Ya terminé. Ya tengo ganas de que llegue mañana. Eso es todo. El jueves, los siguientes dos: «Oh, hoy vamos al centro histórico». Bueno, no dijeron que fuera una fiesta. ¿Quién va? Yo otra vez. No, ni de chiste. Yo me quedo aquí. Me voy a dormir. Y esas quizá también fueron las pequeñas cosas, que los otros 4 no recibieron un contrato profesional. Yo fui el último al que llamaron. Y dijeron: «Vas a recibir un contrato de 4 años con nosotros en Borussia Mönchengladbach». Wow, de entrada, 4 años. Creo que 2 semanas después, Helmut Grashoff vino a Hamburgo con el contrato. Tuve que firmar en presencia de mis padres, porque aún no era mayor de edad. Luego se firmó el contrato. ¿Qué condiciones tenía? 8 minutos. Marcos alemanes. Sí. Por supuesto, marcos alemanes. Eso fue en 1985. 85. Exacto. También lo puedo decir hoy. Hablo de eso. 25.000 marcos al año. Ah, yo habría dicho... Al mes, pero es al año. Y luego puedes desglosarlo, si juegas con primas o como sea. Siempre había algo así. Un pequeño bono. Esa fue la cantidad de mi primer contrato como profesional. Ahora es así, entonces te fuiste de Hamburgo a Mönchengladbach. Exactamente. Es como hoy en día que el jugador joven llega, aquí tienes un departamento, aquí tienes una persona de contacto del club y te cambiamos de domicilio y también te damos un auto para que puedas ir a los entrenamientos. No, nada de eso. Antes era así, teníamos un punto de contacto de Borussia Mönchengladbach. Era la tía Titi, de hecho. Así se llamaba la buena señora. Totalmente arraigada a Borussia Mönchengladbach. Y ella recibía en su casa a los jugadores jóvenes, que tenían la oportunidad de convertirse en profesionales. Así es, siempre teníamos en promedio 2 o 3 jugadores. En parte eran jugadores amateurs, o también yo mismo, que teníamos un lugar para dormir ahí. Y eso lo hice durante un año, cuando, como ya dije, todavía jugaba en la categoría juvenil A en el Borussia Mönchengladbach. Pero luego decidí salirme de ahí para poder formar mi propia vida. Porque si no, tienes que seguir ciertas, no me malinterpretes, reglas, horarios de comida a las 6 de la tarde. Y a veces llegas del entrenamiento, no tienes hambre o lo que sea. Por eso ese espacio libre era muy importante para mí. Así que me mudé de ahí y me mudé a mi primer departamento. Sí. Entonces, ¿los primeros años en Gladbach fueron exitosos? Sí. Directamente después de la juvenil A recibiste un contrato profesional. Exactamente. ¿Cuánto tiempo duró entonces? 4 años. ¿Otra vez 4 años más? No. No. El contrato era de 4 años. Uno era para la juvenil A, y luego ese contrato profesional de 4 años, que ya había firmado en ese entonces. Pero la condición era jugar en la juvenil A. La condición era terminar la formación. ¿Qué oficio aprendiste? En la Deutsche Bundespost, de hecho. Y esa era una condición que puso Grashoff para que yo pudiera firmar ese contrato. Eso es digno de elogio. O sea, decir, primero aprende algo, exactamente. Y en la Deutsche Bundespost, que hoy en día se llama DHL Post. Tengo un DHL, el país de DHL. Si alguna vez te da curiosidad de nuevo, puedes venir cuando quieras, recibir y entregar paquetes y también cartas y estampillas. No, o sea, ya era la Bundespost. Claro, cuando tú, ya sabes, ya tienes un contrato profesional en la bolsa. ¿Y aún así tenías esa motivación para seguir con esa formación? No fue así, pero por supuesto tenía que arreglármelas de alguna manera, porque mi contrato profesional apenas iba a empezar. Esa era la condición, que terminara la formación, pero también que la aprobara, para tener una seguridad, porque si pasa algo... Hay muchos jugadores jóvenes que se quiebran. Que se arruinan. Ellos nunca regresan. Entonces, al menos tengo ese papel donde puedo decir, está bien, puedo recurrir a eso. Eso es genial, porque hoy en día uno se da cuenta de que, claro, a los jóvenes se les apoya mucho más, pero si no funciona, te dicen, Stefan, ahora estás fuera, arréglatelas. Y tener algo seguro en la mano estuvo bien. 4 años en Gladbach. Salió bien. Y después de los exámenes dijiste, los potros estuvieron bastante bien. Sí. No, ni siquiera cumplí los 4. Me convertí en titular bastante rápido. Entonces, el primer medio año, creo que solo estuve entrenando con ellos, pero no tuve ninguna participación. Y en algún momento llegó el día clave cuando me metieron y vieron en la Bundesliga que, incluso bajo presión, en un estadio así, podía rendir y tenía el temple pese a su juventud. Y luego,
Creo que en el primer partido entré como suplente 4 minutos antes del final. Ganamos 1-0 contra Kaiserslautern. Y creo que la semana siguiente ya jugué desde el principio. Y luego, en realidad, fui titular de forma continua. Y si no me equivoco, creo que después de 2 o 3 años de contrato profesional en Gladbach, fui comprado por Bayern Múnich en 1990. ¿Cuándo te diste cuenta en Gladbach de que esto iba bien? En realidad, ya en las juveniles, debo decir, en la categoría sub-19, porque me sentía bien en el club. En todo el entorno, los profesionales no siempre fueron amables conmigo, pero tampoco eran malos. También hay muchos otros ejemplos donde realmente, como jugador, no tienes ninguna oportunidad porque ellos son de alguna manera muy diferentes. Y ahí me di cuenta de que, si esto seguía así, y yo también me sentía tan a gusto aquí, cuando llegaba al vestuario para entrenar, o sea, no es que estuviera sentado en una esquina, y los veteranos por otro lado, siempre me recibieron con los brazos abiertos. Está bien, eso es importante. Exacto. ¿Lo hiciste después también? Eso lo hice, de verdad, y eso es muy muy importante. A eso también se le llama en parte tener un poco de empatía. ¿Sabes? Llega alguien de 18 años, tal vez, un poco inseguro. No, dale la mano y ayúdale un poco. Y eso fue lo que hicieron. Por eso me sentí tan a gusto también. Luego fue Gladbach, llegó la cuota de transferencia del Bayern. Exacto. Varios millones de marcos que en ese entonces, creo que si lo ajustas por inflación, No tengo idea, sí. eso hoy en día sería muy bueno, creo. No tengo idea. Pero lo bueno, lo que quiero decir con bueno, para mí en ese entonces fue que Jupp Heynckes, quien me llevó a Gladbach, me observó y dijo: este jugador tiene talento, podría convertirse en un gran jugador. Se fue un año antes que yo al FC Bayern como entrenador. Y él, por supuesto, dijo: voy a observar el desarrollo de Stefan Effenberg. Vaya, va teniendo una buena evolución. Ahora lo llevo al Bayern Múnich. Así que Jupp Heynckes fue realmente el primer impulsor importante y decisivo para mí, para dar los primeros pasos. Increíble, para ti y para muchos otros más. Así que Heynckes realmente te dejó una gran huella. Definitivamente. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de la temporada del 88 al 89, del cambio a Gladbach en la del 89 al 90, y luego al FC Bayern en el 90. ¿Por primera vez? Exacto. Luego fue una temporada en el Bayern que no fue tan exitosa. Exacto. La primera todavía fue exitosa, diría yo. Perdimos de manera desafortunada la semifinal de lo que entonces era la Copa de Campeones de Europa, pero solo fuimos subcampeones. Eso, por supuesto, es muy poco para las expectativas en Múnich, ya sabes. Nosotros, los del Hertha, firmaríamos eso de inmediato, ¿sí? Por supuesto que te lo firmaría, lógico. Lo segundo realmente no estuvo bien. No hay excusa para eso, simplemente estuvo mal. ¿Sucede? Nadie, ¿sí? Cuando juegas en la Bundesliga y estás en el ojo público, no estamos hablando de eso. Puede pasar. Mañana sigue la vida. Fue un año difícil. Había un cambio por venir. Y entonces tuve la oportunidad. Y en ese entonces el destino soñado para los jugadores era Italia. Así como hoy es la Premier League. ¿Antes era Italia? Rudi Völler, Ike Hessler, Matthias Sammer, Kohler, Reuter. Klinsen. Todos dieron ese paso antes que yo. Y yo dije, ese es mi deseo. Ahí es donde tengo que ir. Y eso fue lo que hice en 1992. ¿Jugaste con Gabriel Batistuta? Batistuta era mi delantero, sí, exactamente. ¿Cómo era él? Perdón, soy un gran fan. Para mí, Argentina, todos hablan de Messi y Maradona. Pero Batistuta también marcó una época. Sí, qué bueno que lo tengas en mente. No muchos lo hacen. Un delantero increíble, físicamente muy fuerte. No era tan alto, quizá un poco más bajo que yo. Pero en el juego aéreo también impresionante. Una técnica de disparo sobresaliente. No quiero compararlo con nadie. Fue uno de los mejores delanteros con los que he jugado en toda mi carrera. Genial. Y entonces, en 1994, decidí, aunque siempre fui titular, que necesitaba algo nuevo. Así que regresé a Gladbach, otra vez. Si ves todas tus etapas, Florencia, Gladbach, Bayern, Wolfsburgo también podría ser, ¿dónde te agradecen más los aficionados por lo que lograste? Creo que en Gladbach y en el Bayern Múnich, por los éxitos que tuvimos, o por alguna que otra salvada con Gladbach. Aquella vez luchando por no descender. Creo que ahí hay una gratitud, ¿no? Ahí la gratitud es muy muy grande. Y en el Bayern Múnich, por supuesto, por los éxitos que tuvimos después. Sobre todo después de ganar la Champions League otra vez. Después de 25 años, ahí sí hay una gratitud muy grande, sí. Creo que ya tienes que ir al maquillaje. Ven conmigo y seguimos hablando de eso.
porque lograste algo que, la verdad, me parece legendario. Que no presumas de eso cada vez, eres el primer jugador en la Bundesliga que recibió tarjeta amarilla-roja cuando salió la nueva regla. Cierto, pero lo más importante ahora es la información que acabo de recibir. Y es que Wolfsburg despide al entrenador. Hecking toma el mando. Bauer se va. Hecking toma el mando. Pero todos esperaban a Magath, ¿no? Siempre se especula. Siempre mencionan a 23 o 34 personas. Eso tiene sentido, y eso acaba de pasar. Y ahora tengo que irme un momento. Vamos a hablar un poco más antes. Exacto. ¿Este es tu espacio aquí? Este es nuestro espacio. Aquí es donde nos reunimos. Todos los invitados que están aquí hoy. Roman Weidenfeller. Luego siempre tenemos en el grupo a uno u otro periodista, la mayoría de la región, sobre los clubes o el club del que hablamos. Porque, por supuesto, él siempre tiene información de fondo y demás. Eso siempre es importante. ¿Cuál es el tema principal de hoy? ¿Wolfsburg o Bayern? Wolfsburg sí va a ser un tema grande. Lógicamente ahora también, por el despido del entrenador justo ahora. ¿Será ese un tema muy fuerte? Vamos a hablar sobre Dortmund, porque también tenemos a Roman aquí. Pasado en Dortmund, tenemos a Thomas Doll aquí. Pasado en Dortmund y en el HSV. Esos son los temas principales. Ahora tengo 3 preguntas rápidas. ¿Neuer se retira? ¿Selección nacional o Bayern? Ya está fuera de la selección nacional, ahora mismo está lesionado otra vez en el Bayern, su contrato está por terminar. ¿Se va a animar otra vez o va a decir nah? Creo que va a renovar un año más, para seguir guiando a Urbig, entrenar con él y darle más tiempo de juego el próximo año a Urbig. Pero Neuer debería, tiene que y también va a renovar un año más. ¿Y la Copa del Mundo o no? Para mí, hasta hoy sí. ¿Andrich Copa del Mundo o no? Para mí, hasta hoy más bien no. Wollemard está teniendo algunos problemas en este momento, está pasando por un mal momento. Tiene que luchar para volver en Newcastle. Sí. Si rinde, entonces definitivamente. Pero ¿lo llevarías ahora, en este momento, si el Mundial empezara mañana y tuvieras que decidir entre los 3, a quién llevarías y a quién no? Son posiciones diferentes. O sea, Wollemard tienes que llevarlo, lógicamente. Porque no tenemos un 9 así en ese sentido. Sí. Yo también llevaría a Ander, porque se lo ha ganado por su rendimiento y su promedio. Con Andrich creo que tenemos otras soluciones, otras opciones hasta el día de hoy. Pero como dije, todavía queda mucho camino por recorrer. Todavía aguanta bien, entonces vamos a maquillaje y nos arreglamos. ¿Necesitas mucho maquillaje ahora o está bien? Muy poco, Stefan. Stefan, estábamos hablando antes. Volviste al Borussia Mönchengladbach después de Florencia. Exacto. Luego estuviste de nuevo ahí, en realidad la historia se repitió, estuviste ahí y tuviste una etapa sólida. Sí, estuvo realmente bien. Sí, directamente en la primera temporada, 5º y luego 4º. Título de Copa. Sí, cierto, ese fue tu primer título. Exacto. De regreso a casa, sí, bueno, en algún momento gané una Supercopa. Sí, en realidad fue regresar a Mönchengladbach, ahí donde uno empezó, luego convertirse en campeón de Copa. Eso sí fue algo extraordinario, ¿no? O sea, ellos también esperaron 25 años. Y luego hay que decirlo, uno llega, claro, a la época más loca de todas, una época que yo ya percibía así. Sí, regresas al Bayern en el 98 o 99. En el 98. Y juegas, o Ganswein juega una temporada increíble y luego viene la legendaria final de la Champions League contra el Manchester United. ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo percibiste? No fue agradable, ¿sabes? Cuando vas ganando en la final, deberías haber ido ganando 2-0 o 3-0. Tuvimos las oportunidades para eso. Y luego, en cuestión de, creo que 80 segundos te meten 2 goles. Eso, por supuesto, es un dolor increíble, sobre todo. Luego pierdes. Creo que una semana después o 2 semanas después, también la final de la Copa, ¿no? Pero hay una historia. Tú estabas... La final fue en Barcelona, exacto. Y ahí tuviste que ir al... ¿Por qué uno tiene que ir al control antidopaje cuando pierde? Me pregunto. Sí, eso es un hecho. Sí, pero ¿por qué no dicen por qué él perdió? No. Bueno, si lo ves así, sí, está bien. Pero esas son las reglas. Sí. De eso no te libras. Y ese día tenías que ir. Ese día, en la noche, después del partido o esa noche. Y eso fue bastante duro. Sí, porque estás ahí sentado con los 2 jugadores del Manchester United, más o menos en el vestidor. Y unos, por supuesto, con lágrimas en los ojos. Y los otros, por supuesto, con lágrimas de alegría. ¿Sí? ¿Se conversa ahí? ¿No? No. Eso sí se separa un poco.
pero sí lo percibes. Horror, ¿verdad? Es un horror. Pero en tu libro dice que en ese momento te juraste algo. Sí, ahí nos juramos algo, ¿no? Que no podíamos caernos, sino que teníamos que levantarnos, procesarlo y regresar. Así, apenas un año antes, nos habían juntado con un entrenador nuevo. Salihamidzic llegó, yo llegué, Linke llegó, Jens Jeremies llegó. El equipo técnico. Sí, con Ottmar Hitzfeld, con Michael Henke. Todo eso se juntó. Y eso significa, en otras palabras, que tienes 3 o 4 años. En ese tiempo, pues, lograr algo o ganar algo grande, y nuestra meta era la Champions League. Pero luego encendieron motores. 3 campeonatos seguidos, lo cual ya es muy fuerte y muchos trofeos bonitos. ¿Tienes duplicados en casa? De una ensaladera de campeón probablemente tengo una, la DFB Pokal y la Copa de la Champions League. Sí. Ya terminé. Hoy está tardando mucho. Casi como. Hoy a mí especialmente. Pues no sé, ¿fue más rápido contra la Máscara o los 2 goles del Manchester United? No, creo que los goles fueron más rápidos. ¿Todavía te duele? Esto no duele aquí. Lo otro sí dolió mucho. ¿Todavía duele o ya sí pasó? No. O sea, realmente tienes que tener jugadores líderes en tu equipo. Como en ese entonces Oliver Kahn. O yo mismo. Que también levanta un poco al equipo y que ellos también sigan. Y como dije, fue el primer año con 2 golpes duros, negativos. Pero seguimos haciendo todo para traer esa copa a Múnich. Esa fue, por así decirlo, mi propio mundial de fútbol. Y eso siempre fue mi impulso y también es una motivación. Ahora tengo 2 preguntas. ¿Siempre fuiste el líder? ¿Siempre el que iba al frente? ¿Querías serlo? ¿O a veces pensaste, No, sí quería serlo. Vuelvo al principio de nuestra conversación, a la selección de Hamburgo, donde ya era capitán. Jugué en Victoria Hamburgo, en la liga. Era el capitán. En realidad, siempre recibí esa responsabilidad del entrenador, porque él es quien decide. ¿Sí? Porque él reconoce que tengo un carácter fuerte y que puedo liderar al equipo. En realidad, en todas mis etapas, siempre fui el capitán, y también lo quería ser. Nunca me sentí menos que eso. Está bien, eso ya es importante. Corrígeme si me equivoco, pero hubo esa molesta final de la Champions League que dolió y también jugaste una final de la Eurocopa, ¿verdad? Sí, eso fue en el 92. El 92, ese donde Dinamarca entró como reemplazo de última hora y luego, por supuesto, hizo historia en el fútbol. Muy bien, también fue muy simpático, hay que decirlo, muy bien. Siempre lo celebré mucho, hasta que en algún momento me di cuenta de que en la final nos ganaron a nosotros. Sí, como dije, Yugoslavia fue excluida en ese entonces, Dinamarca entró, más o menos juntaron a los muchachos que estaban de vacaciones, tienen ganas, tienen tiempo. Y en realidad todos decían que la final iba a ser Países Bajos contra Alemania. Alemania, así. Porque éramos los mejores. Ajá. Pero fue diferente. Estuvimos en la final contra Dinamarca, porque Dinamarca le ganó a los Países Bajos en penales. Y entonces, claro, todos decían, ahora solo queda saber por cuánto va a ganar Alemania. Eso siempre es difícil, sí. Eso es una mierda. Eso es una mierda de tu parte. Tienes que tener tensión. Sí, ¿sabes? Y por cosas así, no debes dejar que te afecten. Si las pierdes. Y entonces también perdimos el juego. Esa también fue una derrota que dolió muchísimo. Pero siempre digo, y así es realmente en el fútbol, de las derrotas siempre aprendes más. Si estás dispuesto a analizarlo, que de las victorias. Cuando vas de victoria en victoria, así como el Bayern ahora, que al final ganan todo, siempre existe el peligro al final, cuando aparece un rival de gran nivel. Que entonces te den una lección, porque pierdes un poco la concentración, porque a veces crees que puedes hacerlo con tal vez 80 o 90%, lo cual obviamente no es posible. Eso nos lleva directamente, lo que dices tiene mucho sentido porque hablamos de la mejor época del Bayern, campeones 3 veces seguidas, ya mencionaste 2 veces y luego viene la siguiente final de la Champions League contra Valencia. Exacto. Primero hay que decir, claro, que hoy en día cuando escuchas que Valencia es el rival, piensas que es fácil, pero en ese entonces Valencia estaba en un nivel completamente diferente. Absolutamente. En realidad, siempre antes de la temporada, o de la temporada de la Champions League, la pregunta era si entraba Real Madrid, Manchester United, que en ese entonces también era muy bueno, Bayern Múnich o tal vez Barcelona. Esos eran los 4 mejores. Exacto. Y de repente lo logra Valencia. Y luego, en la semifinal, contra el Real Madrid, le ganaron los 2 partidos al Real Madrid, que en ese entonces tenía a Raúl al frente. Guti, por ejemplo. También Sí, Roberto Carlos.
¿Cómo era él? Perdón, para mí fue... Más simpático en la cancha. Tengo que decirlo sinceramente. Muy simpático. ¿Era un buen amigo o es un buen amigo de Giovanni Elber, que a su vez estaba en nuestro equipo, pero como jugador, por supuesto, absolutamente sobresaliente. Sí. ¿Qué logró en ese entonces? Sí, la potencia de tiro. Sí, técnica. Potencia de tiro y técnica. ¿Tuviste que ponerte en la barrera alguna vez cuando él disparaba? Sí, siempre. Siempre. ¿Y ya estabas haciendo el testamento en tu cabeza? No. Eso no. De todas formas, ganamos esos 2 partidos. Ahora regreso a... Valencia. Sí, si ustedes les ganan. O sea, nosotros ganamos todos los partidos en el camino a la final. 2-1, 1-0, 2-1, 1-0. Eso ahora es el menor de los problemas. No, ese fue de nuevo el mayor problema, porque otra vez éramos los favoritos, lo cual no era cierto, porque Valencia había estado en la final un año antes. ¿Y eso mucha gente lo olvida? Pero el año anterior también habían perdido la final. Perdieron contra Real Madrid. Sí, Queríamos el control del partido. Lo tuvimos, pero fue un juego peligroso. sí. Fue peligroso. Y también fue... O sea, no pudiste haberlo hecho más emocionante. Todavía me acuerdo los penales. Y yo siempre fui simpatizante del Bayern cuando era niño. Tú, por supuesto, eres fan del Bayern, sí, muy bien. Hay que decir que, como aficionado del Hertha, ahora aprecio al Bayern por el coeficiente quinquenal. Es muy importante. Sí, exacto. Si no, para nosotros también se pondría más difícil. Y todavía me acuerdo, ¿qué penalti tiraste tú? El partido consistió solo en penales. Entonces- Recibimos uno en contra después de 2 minutos. Mendieta lo mete. Después de 7 minutos, nos dan un penal. Scholl falla. En el minuto 49 nos dan otro penal, que yo meto. ¿Querías volver a tirar o dijiste no? No, ningún jugador haría eso. No, tal vez lo haga en un partido amistos o algo así, pero no en un partido como este. Por eso estaba claro. Así que todo volvió a cero. Final del tiempo reglamentario. Tiempo extra. Era consciente, tú lo haces en la nueva. O sea, uno va con cierta mentalidad. ¿Sí? Sí, yo ya estaba muy seguro. ¿Colocado o simplemente al azar? No. Colocado y controlado. La curva de Valencia ahí. Lo que ahora es incómodo para el tirador. ¿Pero motivado? O sea, sí hay una diferencia. Cuando todos están parados aquí y no... No, eso lo tienes que apagar. Así que, de vuelta al juego. Ahora la pregunta en la prórroga era... ¿tomamos más riesgos o volvemos a tener más control? Decidimos mantener el control, pero sin tomar riesgos. Y así llegamos a la tanda de penales. Ahí lo decisivo fue la elección. ¿A qué lado vamos a tirar? ¿Tomamos el lado del Bayern o nos toca el lado del Valencia? Sí. Esa fue mi decisión con Mendieta, que en ese entonces era el capitán del Valencia. Gané el sorteo y, por supuesto, elegí el lado del Bayern. Eso ya valía oro. Tenerlos a nuestras espaldas y frente a nuestra tribuna, porque así es como se le da la vuelta al partido. Y luego, ¿cuál fue el que tiraste tú? El quinto. ¿El quinto? A los mejores siempre los pones en el 1 y el 5. A los mejores tiradores no los pones en el 2, 3 o 4, sino en el 1, por seguridad, o en el 5, para definir. Yo estaba en el 5, después del 5 estábamos empatados. Y luego todavía me acuerdo. ¿Entonces tú lo metes? Igual otra vez, ¿sabes? ¿Ya lo sabías desde la carrera? En el segundo yo sabía a qué lado, pero también sabía que Canizares probablemente iba a ir ahí. Así que se trataba de tener una buena técnica y suficiente fuerza. Eso también lo logré. Y luego estábamos empatados. Y después, al final, después de 5 vienen los tiradores. En realidad no son tan... Los que se retiraron hace un momento durante la publicidad. Sí. O tampoco de inmediato. Pero está bien. Así sigue siendo hoy en día. Eso no ha cambiado. Y ahí tuve un poco de dudas. Pero cuando un Lizarazu o un Linke tiraron los penales, todavía hoy me quito el sombrero ante ellos. Porque eso nunca lo vi en el entrenamiento. Nunca los vi tirar. Ni siquiera probar o practicar en el entrenamiento. O como sea, nunca. Y se atrevieron. Tengo que decir que eso fue de mucho valor. Y por supuesto, Oliver Kay con su sí. Como una vez todavía recuerdo, como una vez le gritaste desde medio campo, ¿ese lo paras ahora? Y creo que sí fue ese, y entonces por fin tuviste la copa. Sí, eso es entonces. Sí, no solo yo. O sea, nosotros sí. Pero hoy estamos aquí, yo estoy aquí hoy por ti. Y traer de vuelta la copa a Múnich después de un cuarto de siglo fue como una liberación, creo. Para la ciudad, para todos. Sí, la fiesta después, ¿cuánto recuerdas todavía? La fiesta después, sí. Todavía tengo recuerdos de eso. Al día siguiente, regresamos a Múnich. Fue una recepción increíble, con un clima excelente. Creo que, si no me equivoco, había 500.000, 700.000 personas. 700.000, piénsalo. En el camino del aeropuerto, al centro de la ciudad, nos acompañaron 700.000 personas. Sí. Lo que no fue tan bonito
En realidad, fue que nosotros, creo que un día o día y medio después de nuestra llegada a Múnich, tuvimos que volar a Nueva York, porque teníamos un partido que ya se había acordado hace un año. Estás obligado, ganas la final de la Champions League, y 2 días después tienes que ir a Nueva York a hacer un poco de espectáculo. ¿Cómo ganaron o jugaron? ¿Te acuerdas? Creo que... 2-2. Está bien, sí, eso no importaba, no. Está bien, pero fue agotador, ¿sabes? En realidad, se podría haber hecho de otra manera. Vamos, ahora celebremos juntos 4 o 5 días. No tuvimos esa oportunidad, pero son recuerdos y una historia que hemos escrito, que es hermosa. Y luego te fuiste de Bayern otra vez. ¿Por qué Jupp Heynckes no te trajo de vuelta la tercera vez que fue entrenador? Él todavía decía, vamos, Stefan. Pues yo ya tenía 34 años, así que él tenía que empezar a pensar, ¿qué camino voy a tomar otra vez? ¿Realmente todavía eres capaz de aguantar la carga de jugar 3 partidos a la semana? Y decidí no hacerlo. Jugué otra vez en Wolfsburgo y luego me fui otra vez a Qatar. Para ir bajando el ritmo también, y así fue como terminé mi carrera, que finalicé a los 36 o 35 años. ¿Lo harías todo igual otra vez? Sí. Escuché una vez, bueno, probablemente ganaste muy buen dinero en ese tiempo. ¿Lo haces ahora solo por diversión y para seguir en el deporte? Lo hago principalmente porque realmente me divierte, porque es un gran equipo y porque, lógicamente, el deporte me va a acompañar toda la vida. Y si puedo aportar algo o ser parte de ello, eso me hace sentir orgulloso. Por un lado, como ya dije, es una gran ocupación y estamos hablando de algo que llevo en la sangre. Es cierto, pero también un dato curioso. ¿Te gusta armar rompecabezas? Me gusta armar rompecabezas. Es cierto. Bueno, entonces primero hagamos el programa. ¿Se acabó el programa? ¿Te divertiste? Sí, absolutamente. Tuvimos una buena ronda. Tuvimos buenos temas. Está bien. Mucho Gladbach, aficionados del Gladbach, lo cual siempre me alegra. No, fue una charla muy completa. Ya hemos hablado de todo, tu victoria en la Champions League, luego entrenaste en Qatar, en ese entonces ya había pasado un tiempo. ¿Crees que cuánto tiempo más seguirá lo de Arabia Saudita y todo lo que lo rodea? Con la liga. Sí, con la liga y todo lo que la rodea, no. Eso va a crecer. Eso va a crecer aún más. Lo que ya está allá, ahora también los 2 o 3 de 25 años se los llevan para allá. Así que esa liga no va a desaparecer. De eso estoy completamente seguro. ¿A veces recibes una llamada preguntando si quieres ser entrenador? No. ¿Te lo podrías imaginar? Irte para allá a dirigir un rato, meter a Ronaldo, Benzema, ven, hazlo. No. Entrenador de ninguna manera. Tampoco me gusta mirar hacia adelante en esas cosas, ni desear algo así. Tengo una vida plena. Hoy me siento increíble y muy a gusto. Realmente no tengo esos sueños. De verdad impresionante. Bueno, entonces hablemos de 3 cosas que me interesan. Una vez, no sé si te gusta hablar de eso, pero te agarraron muy joven y sin experiencia con 0.1 por 1000 de alcohol en la sangre y recibiste una multa. ¿De cuánto fue la sanción? ¿Todavía lo recuerdas? Primero, una multa y todo eso, ¿a quién tuviste que rendir cuentas? O sea, tú tienes... En realidad, yo no tuve que rendir cuentas, porque fui yo quien dio el primer paso y dije que había cometido un error. Eso fue aceptado. Luego hubo una multa. Creo que 10.000 euros en ese entonces. Pero ese era el promedio de las multas en el Bayern Múnich. Lo importante es que, cuando pasa algo así, realmente des un paso adelante y también te disculpes por ello. Ok, en la selección nacional también tuviste una carrera movida, lo del dedo medio. ¿Sí? ¿Para quién fue en ese entonces? Algunos dicen que para los aficionados, otros dicen que para el entrenador. No. Para el entrenador para nada. Para el equipo tampoco. Porque siempre tuvimos una buena relación. Eso fue simplemente desde la tribuna, de donde vinieron los silbidos, dirigidos personalmente contra mí. Y esa fue mi reacción ante eso, pero no fue contra nadie en particular. Está bien. ¿Te arrepentiste muchas veces o pensaste no, para nada? Sí. Así fue. No en ese momento, tengo que decirlo. Y tampoco un día o una semana después. Pero en algún momento uno dice, creo que dejé pasar 60 o 70 partidos internacionales. Pero así es la vida al final de cuentas. 2 clubes se beneficiaron de eso. Uno fue el Gladbach, porque ya no tenía la sobrecarga, y el otro fue el Bayern Múnich. Creo que esos títulos que gané con el Bayern Múnich quizá no los habría conseguido si hubiera seguido participando en esos grandes títulos y torneos. Ahora fuiste profesional en una época en la que los periódicos lo eran todo. Hay que decirlo, muchos dicen que Victoria y David Beckham fueron la primera pareja, pero eso no es cierto.
Lo que tú y Claudia hicieron, cada cosa que hacían, salía en el diario Bild. ¿Cómo lidiaste con eso en ese entonces y cuánto te molestó? ¿Siempre daba un poco la impresión de que al final te valía? Sí, la verdad es que ya ni me preocupo por esas cosas. ¿Porque ya lo superaste en tu mente? Exacto. Exacto. Solo lo pienso ahora porque tú me preguntas. Al final no es bueno, porque tienes que enfocarte en lo que es importante para ti. Y eso, al final, es la carrera profesional. Y eso no es la prensa de espectáculos, o como quieras llamarlo. Y en ese momento fue demasiado. Pero también es parte de nuestra vida, de nuestra historia. Forma parte de ello. Pero me alegra que ahora esté tranquilo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ya? Porque hay que decirlo, ustedes como pareja han vivido de todo. Incluso altibajos que ninguna otra relación experimenta, pero ustedes siguen juntos. Mira, yo estoy casado 3 años, dame 1 o 2 consejos. Sí, 21 años casado, 2 consejos. Hablen las cosas cuando haya algún problema. De lo contrario, den espacio. Para ambos lados, sí. Y eso es básicamente. Y siempre estar dispuesto a escuchar. O sea, ¿eso suena complicado? No, eso suena muy sencillo, pero a veces lo sencillo, como dijiste al principio de nuestra conversación, es una cosa, pero la ambición, y siempre me pregunto por qué no me volví profesional. ¿Sí? Porque después del entrenamiento simplemente no tengo ganas de ir al vestidor, irme a casa y ver la televisión. Sí, pero creo que, mira, si volvemos al tema de las relaciones o a qué consejos, creo que, ¿cuántos años tienes ahora? Ahora tengo 36, mi carrera de futbolista ya habría terminado. Dejemos de lado tu carrera de futbolista, porque de todos modos no habría servido de nada, y probablemente tampoco habría funcionado. Sí, en el Hertha ya en la primera. Pero si ahora avanzas 2 décadas, o las saltas, eso, a mi edad por cierto, realmente es así. Y eso quizá no suene tonto, pero es una cierta experiencia de vida, y entonces te vuelves un poco más tranquilo, más controlado. Eso también me hace bien. Tú también lo vas a experimentar. Créeme. En 20 años. Entonces hacemos la próxima entrevista. Entonces eso, por cierto, ya no lo vas a hacer, estoy seguro. Habrá que esperar. Tengo mucha curiosidad por saber cómo será mi futuro. Yo mismo no lo sé, pero espero haber podido aclararles hoy qué es lo que hago realmente.